Bien, chicos, vamos a seguir avanzando un poco con lo que estamos viendo de función lineal. Hasta el momento estuvieron representando gráficamente funciones por tabla, ¿sí? Y esas funciones que representaron les dieron justamente rectas, es decir, puntos alineados. Algunos pusieron más números a las X en las tablas, otros menos. Pero si revisan, fíjense que con dos puntos, como son los puntos alineados, con dos valores que les coloque a X, en la tabla ya podría, si los calculo bien, si los reemplazo bien en la fórmula, podría representar la recta, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que también se puede representar sin tabla. ¿Cómo graficar una función lineal sin tabla? Es teniendo en cuenta los elementos de la función. Como vimos, los elementos que son la pendiente, que es el número que acompaña a la X, sin la X es el número que lo acompaña a la X, que nos da la inclinación de la recta, por eso se llama pendiente, y el valor que aparezca sin X, el término independiente, según lo que vimos el año pasado, es la ordenada al origen. Es decir, nos da el corte de la gráfica, en este caso el corte de la recta, donde la recta corta al eje vertical. Si observan los gráficos que hicieron y los que estaban bien hechos, se darán cuenta que justamente el valor de B va a coincidir con el punto donde la recta corta al eje vertical, ¿sí? Y la pendiente justamente tiene que ver con la inclinación. ¿Qué quiere decir la inclinación? La pendiente, cualquier valor numérico, se puede escribir como una fracción. Si yo tengo el número 2, lo puedo escribir 2 dividido 1. Si yo tengo un medio, bueno, ya está escrito como fracción. ¿Y esa fracción qué nos va a indicar? Justamente, como dijimos, da los movimientos, nos da la inclinación, nos da la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que la parte del numerador, ¿sí? La parte de arriba de la fracción, nos va a dar cómo nos estamos moviendo en y. Es decir, si nos estamos moviendo para arriba o si nos estamos moviendo para abajo. Para arriba va a ser si el valor del numerador es positivo y para abajo si el valor del numerador es negativo. Y la parte de abajo de la fracción nos va a estar dando los movimientos en X. Cuando digo movimientos en X, como las fracciones en la parte de abajo no llevan signo, siempre nos vamos a estar moviendo en X en forma hacia la derecha, ¿sí? En forma horizontal hacia la derecha. Para que se entienda un poquito mejor, vamos a ver cómo graficar sin tabla, por ejemplo, esta función, ¿sí? Si nosotros tenemos que graficar en tabla esta función, lo primero que van a tener que hacer es identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Recordemos, la pendiente es el número que acompaña a la X, ¿sí? En este caso no hay signo, se considera que esto es positivo, por lo cual la pendiente en este caso sería positivo 1/3. La ordenada es el número que aparece solo, ¿sí? El término independiente, por lo cual el valor de B, que es la ordenada, sería -1. Entonces, ¿cómo voy a graficar con estos datos? Como dijimos, B es la ordenada al origen, nos da donde la recta corta al eje Y, al eje vertical. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, en el valor -1, en Y, voy a marcar un punto. Acá me quiero detener con lo siguiente. Por favor, no me importa la escala que usen, pero la escala que usan tiene que ser uniforme para todo el gráfico. ¿Qué quiere decir? Si yo elijo cada 1 centímetro una unidad, cada 1 centímetro tengo que marcar 1, 1 centímetro más 2, 1 centímetro más 3. No lo puedo poner acá, ¿está claro? Cada 1 centímetro tengo que poner un valor numérico. Lo mismo de este lado. Cada 1 centímetro menos 1, 1 centímetro menos 2, 1 centímetro menos 3, para arriba 1 centímetro 1, 1 centímetro 2, 1 centímetro 3, para abajo 1 centímetro 1, menos 2 y así sucesivamente. Si eligen que en vez de cada 1 centímetro lo quieren hacer cada medio centímetro, bueno, esto será 1 y esto será 2, esto será 3, esto será 4. Y lo mismo para este lado. Esto será -1, esto será -2, esto será -3, esto será -4. ¿Se entiende? Y lo mismo para arriba. Cada un cuadradito será la unidad. Pero no cambien de escala, por favor. Bien. Teniendo eso presente, volvemos a esto. ¿Qué voy a marcar primero? Lo primero que voy a marcar es lo que es la ordenada al origen. La ordenada al origen, que es el corte con el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que en -1, si diera una fracción, hago la cuenta de dividir en la calculadora y veo dónde nos da, o qué valor numérico nos da. Pero si en este caso tengo -1, ¿qué voy a tener que hacer? En Y
donde está el menos 1, voy a tener que marcar un punto. Ahí marco un punto. Y este nos da los movimientos. Dijimos movimiento en Y sobre movimiento en X. Movimiento en Y sobre movimiento en X. Fíjense que el 1 es positivo y el 3 siempre va a ser positivo porque está en la parte de abajo, ¿sí? Del denominador. Entonces, ¿cómo me voy a tener que mover? Desde el punto, desde algún punto que tenga marcado. Puede ser cualquiera, pero el que tengo marcado es el que tengo como dato, que es el menos 1. Desde ese punto me voy a tener que mover 3 lugares ¿para dónde? Para la derecha, 3 lugares en X y un lugar para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque es positivo. Un lugar para arriba en Y. Desde ese punto, y el lugar, cuando hablo lugar, depende de la escala que ustedes usaron. Si ustedes usaron una escala de 1 centímetro, me voy a mover 3 centímetros para la derecha, 1 centímetro para arriba. Si ustedes usaron una escala de medio centímetro, es decir, de un cuadradito, me voy a mover 3 veces esos medios cuadraditos y una vez medio cuadradito para arriba. Todo depende de la escala. Yo usé 1 centímetro, una unidad, por lo cual desde acá me voy a mover. Lo pongo con línea punteada los movimientos, ¿ven? Me muevo 3 centímetros, que lo pueden hacer con la regla, para la derecha, por este valor. Y en Y, como es positivo, desde acá, desde donde caí, un lugar para arriba. Y ahí caigo y marco el otro punto. Ya con esos 2 puntos, yo podría graficar. ¿Cómo grafico? Agarro la regla, ¿sí? Y ahí lo trazo. A mí me va a ser difícil, esperen que lo trace y volvemos con el audio. Ahí está. ¿Ven? Agarré la regla y en donde están esos 2 puntos, tracé la recta. Ya ahí quedó graficada la recta, sin usar una tabla de valores. Si usara la tabla de valores, me daría otros puntitos más acá que tienen que coincidir con estos, ¿sí? Con los datos que estamos poniendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es graficar sin tabla. Fíjense, quiero que vean que la recta dio creciente. ¿Lo ven que crece? A medida que avanza en X, los valores de Y cada vez aumentan más. Es decir, la recta dio creciente. Vamos a ver que da creciente porque la pendiente es positiva. ¿Sí? Ustedes pueden corroborar en los gráficos que hicieron en el otro trabajo, ¿sí? Que cuando la pendiente les dio positiva, la recta dio creciente. Vamos a ver en este caso. Como dijimos, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el valor de A y colocar el valor de B. ¿Cuál sería el valor de A? El valor de A es el número que acompaña a la X. En este caso, el número que acompaña a la X es menos 2. El valor de B es el número solo. En este caso, el número solo es más 3. Conclusión, ¿cómo voy a hacer la gráfica? Primero parto de B. Como dijimos antes, B, que es la ordenada al origen, me da dónde la gráfica corta al eje vertical. Por lo cual, en este caso, en B, miren, ahora lo voy a hacer para que se den cuenta cómo elijo la escala. La voy a hacer cada un cuadradito, una unidad. ¿Ven? Acá pongo 1, acá pongo 2, acá pongo 3. ¿Lo ven? Cada un cuadradito pongo una unidad. ¿Lo ven? Lo mismo acá. Pero para todo lo mismo, ¿lo ven? Cada un cuadradito es una unidad. Acá lo mismo. No puedo ponerlo ahora cada 2. ¿Se entiende? En todos es igual. Bien. Y entonces, lo primero que marco, ¿quién es? En Y voy a marcar en más 3. Ahí voy a marcar un punto. En Y, en más 3, voy a marcar un punto. Y ahora, ¿cómo me voy a mover? Recuerden que yo les dije que cualquier número se puede escribir como fracción. Este se puede escribir así, si es entero. Menos 2 sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? Donde el 1 se lo considera positivo y el negativo es el 2. Por lo tanto, si es 1 positivo, me voy a mover, como dijimos, movimiento en X, un lugar para la derecha, porque a la derecha están los positivos, y como este es negativo, 2 lugares ¿para dónde? Para abajo. Es decir, desde el punto que marqué, siempre desde el punto que marqué, me voy a mover un lugar para la derecha. ¿Lo ven? Un lugar ahora, ¿qué es? Medio centímetro. Un lugar para la derecha y 2 lugares para abajo. Donde caigo, marco el punto, ¿sí? Y después tomo la regla
Bueno, ahí se me fue un poco para la izquierda, ¿sí? Pero si lo hiciera bien, tomo la regla, ¿sí? Y lo uno. ¿Estamos de acuerdo? Agarren bien y únanlo bien, ¿sí? Yo porque estoy con la cámara al mismo tiempo trabajando. Entonces, de esa forma, observen lo siguiente. En vez de crecer, ven que ¿qué hace? Decrece. ¿Eso por qué es? Porque la pendiente es negativa. Si la pendiente es positiva, crece. Si la pendiente es negativa, decrece. Y no sé si se acuerdan en el ejemplo del trabajo práctico anterior, cuando tenían i igual a 3, resultaba ser constante. ¿Recuerdan la de i igual a 3? El que lo hizo bien le daba una recta así. ¿Por qué les daba constante? Porque la a valía 0. Cuando la a vale 0 no tiene inclinación. Entonces, al no tener inclinación, la recta es horizontal. ¿Sí? Eso respecto, es decir, lo que estoy enseñando en este video, entonces es cómo representar sin usar la tabla, ¿sí? Que es una de las actividades que tiene que hacer. En el siguiente video voy a explicar cómo realizar un análisis de la función.